De todos los coches de Volkswagen montados sobre la plataforma MEB, es decir, todos los coches del grupo Volkswagen eléctricos, quitando 4 excepciones, mi coche favorito de todos ellos, como coche completo para toda la familia, es este. Ya probamos el Enyaq normal 2 veces o 3 en el canal. Por un lado probamos el 80X suelto, por otro lado lo llevamos al mega comparativo de sub que tuvimos las pasadas navidades y ahí lo hizo muy bien. Quedó segundo o tercero en las posiciones en función de cómo colocases los parámetros de la tabla Excel que os dejamos. Un coche que lo hacía todo bien, pero que le faltaba ese pellizco de deportividad. Y en esta versión Coupé RS con este color se convierte en mi favorito de todos esos MEB, entre otras cosas porque Skoda ha sabido no caer en los errores que otras marcas del grupo sí que han cometido a la hora de desarrollar la ergonomía interna del aparato. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Up con la energía de Total Energies, como siempre. Y sí, obviamente esta es la prueba del Enyaq Coupé RS de 300 caballos con batería de 77 kWh de capacidad útil. Y como ya hemos probado el Enyaq 80X y ya ha salido por el canal varias veces, incluyendo un análisis técnico detallado de cómo funcionaban los motores y su distribución técnica y todo lo demás, lo que vamos a hacer es ir rápidamente sobre los detalles que diferencian al Coupé RS del Enyaq normal. Por fuera, el primer cambio principal respecto a un Enyaq normal está en el formato del techo tendido. Yo no soy nada fan de los SUVs por aspectos concretos, pero el uso de una batería en la base del coche eleva la altura de la plataforma del piso del coche hasta que estemos con el Enyaq con un formato de carrocería que recuerda lateralmente en este coupé al Octavia RS actual, pero subido justo la altura del propio pack de baterías. Gracias a la caída de la trasera, Skoda habla de que el CX se reduce de 0,26, que es la cifra del Enyaq normal, a 0,25 que tiene este coupé, que es un poquito mejor, lo cual debería de mejorar el aspecto de la autonomía, sobre todo a alta velocidad. Realmente en espacio interior no notamos merma de altura libre al techo disponible, que la hay, pero me parece que es poco relevante. El maletero apenas pierde 15 litros, con 570 totales, que me siguen pareciendo más que suficientes para cualquier uso familiar convencional. Estéticamente el coche, con este precioso color verde, que no es del gusto de todo el mundo, unido a la calandra iluminada, las llantas y los toques deportivos en los paragolpes, configuran una imagen que hace girar la cabeza y que nos hace pensar lo lejos que ha llegado Skoda desde que fabricase aquel 120 LS que probábamos semanas atrás hasta aquí. Por dentro es un coche que es mejor que todos los MEB que tiene Volkswagen a vender. ¿Por qué? Por decisiones sensatas. En Skoda se han apostado por mandos independientes para cada uno de los 4 elevalunas en la puerta del conductor. Han optado por mandos físicos en el volante, han optado por mandos físicos para las luces, han optado por mover el climatizador a la pantalla toda vez que la superficie táctil que se ofrece en otros MEB no estaba iluminada. Todo esto se une para crear una experiencia de uso que está mejor conseguida de lo que tienes en un ID.Buzz, en un ID.4 o en el Cupra Born. Y a esto se le suma un tratamiento de superficies muy cuidado, con alcántara por doquier, buenos ajustes y buenos plásticos. Solo le puedo sumar 2 peros. Uno es que el asiento a mí me queda grande, midiendo 1,73, el reposacabezas se me queda muy arriba. Y la otra es que el techo panorámico no tiene cortinilla, algo que hace que cuando le pega el sol de manera intensa al techo del coche se convierta en un elemento que se pone muy caliente y que radia calor hacia nuestros cocorotas. Cierto es que está ahumado y cierto es que no entra el sol directamente como para deslumbrarte, pero esta fuente de calor intenso queda tapada por el guarnecido interior en cualquier otro coche. Y aquí tienes una especie de radiador encima de tu cabeza que te mete calor dentro del habitáculo. Y es algo que en España es un poco molesto. Tal vez en Alemania o en Chequia, donde se ha desarrollado este coche, no sea tan fastidioso. Pero aquí, con 40 grados en verano, la verdad es que se hace desagradable. El infoentretenimiento sigue teniendo problemas de fluidez entre menús y tiempos de espera, como tener que esperar para ajustar cosas del coche o ver el consumo medio acumulado en la pantalla central. La integración de Android a pantalla completa, eso sí, queda bien, porque se ve muy bien. Las plazas traseras son amplias y 2 adultos irán cómodos atrás, aunque la inclinación de la banqueta está muy marcada para buscar agarrar los muslos a pesar de lo alto que está el suelo por la presencia de la batería en los bajos del coche. El Enyaq Coupé RS es una recopilación de componentes MEB que ya os explicamos en el análisis detallado del coche años atrás en el centro de formación de Volkswagen. Básicamente tenemos suspensión McPherson delantera, un multibrazo trasero, frenos de tambor atrás, discos delante y amortiguadores de paso variable.
Pesa 2.264 kilos y tiene dos motores eléctricos, uno delantero de 150 kilovatios y uno trasero de 80, para un total de 220 kilovatios, lo que traducido a los caballos disponibles quiere decir 300 caballos en las ruedas. Los alimentan una batería que, como os decía hace un rato, tiene 77 kWh netas sacados de 82 kWh brutos con química NCM, y que en este coche se puede cargar hasta puntas de 135 kW de potencia en cargadores rápidos que os podéis encontrar por ahí, metiendo el 80% de su capacidad en 36 minutos. El cargador embarcado, para cargar en casa, tiene 11 kW de potencia. El Coupe RS es el Enyaq más rápido que hay y tiene además el limitador de velocidad máxima modificado para dejarle tocar los 180 por hora cuando en el resto de los Enyaq se quedan 160. El 80-120 se nos ha quedado en 4 segundos, que no está mal, pero la cifra más impresionante es el 60-100, que lo hace en 3 segundos y 2 décimas. Como suele ser habitual en los eléctricos con una única relación de transmisión, la urgencia de aceleración se va perdiendo a medida que se gana velocidad, por lo que de 120 para arriba ya no tiene el músculo que notas que te pega en el asiento en el 60-100. Aunque este coche no duda en aguantar cruceros vivos de 150 por hora de marcador y se desinfla menos que los Enyaq normales que habíamos probado hasta ahora. Pero la clave de Enyaq RS Coupe no es la de un SUV deportivo al uso. Como todos los RS de Skoda, tiene una puesta a punto dinámica, eso no se puede negar, donde hay control de movimientos de carrocería, donde hay instantaneidad en el acelerador, instantaneidad en la dirección con un buen peso y buen control de movimientos en términos generales, pero no tiene agilidad ni es un coche radical. No es un coche que te vaya a erizar el vello ni te vaya a emocionar, cosa que hace el Mach-E de Ford, por ejemplo, pero es un coche más complicado de llevar, más bruto, con más carácter a capazos, que suelo decir. Aquí no tienes ese toque, pero a cambio sí que tienes pues, la típica pisada de un Skoda RS. Eso quiere decir que es un coche que tiene plantada germánica sobre el asfalto, va bien asentado, tiene buen control, como os digo, de cabeceo y balanceo, y además guarda para sí capacidad de tragarse baches tanto en ciudad como en carretera, como en autovía o autopista, sin sacudir a los pasajeros ni cortar las trayectorias. No es un coche que cambie de dirección por pillar un bache gordo en autovía, en autopista o en una carretera comarcal. En una hondonada larga de autovía o de autopista tampoco va moviéndose ni sacude a los pasajeros. Tienes esa sensación de seguridad de que va justo por donde le dices, mete precisión en la dirección. Tal vez le falte un poquito de control en la extensión del amortiguador. Yo lo hubiera puesto un poquito más duro en la configuración más deportiva. ¿Por qué? Pues porque es un coche que tiene esa segunda avenida, ese rebote de atrás que tiene que ver con coches altos, con coches pesados, que es algo bastante habitual en eléctricos, y que aquí se ha sacrificado y se ha dejado esa segunda avenida en curva muy rápida, en autovía, autopista larga, donde pilles un rasante o una hondonada larga, y eso viene a costas de poder ofrecer luego confort. Si Skoda hubiera decidido dejar más duro el coche ahí para que se mantuviese pegado en el suelo cuando sube y baja rápido en autovía, autopista, lo que pasaría es que los pasajeros se sacudirían más fuerte, y eso nos ha pasado, pues por ejemplo, con el propio Mustang Mach-E, que era más complicado de vivir en ciertos baches de ese tipo, donde tenías más sacudidas a lo bruto de lo que te encuentras en este coche de una pisada, digamos, más madura, sólida, no sé cómo definirlo exactamente. Por todo lo demás, a nivel de agilidad, a nivel de coser curvas, de izquierdas, de derechas, es un coche que tiene buen paso por curva y que acepta de buen grado cambiar de izquierdas a derechas. La única parte dinámica que cabría pulir un poquito a nivel de chasis es las curvas lentas, porque es un coche que si abusas de entrar rápido y de meter mucha rosca de volante y de ir pronto al gas, vas a acabar subvirando. Estamos hablando de curvas de 60 por hora, de 50 por hora, curvas como las de esta carretera comarcal, donde más se notan los kilos y donde más se nota que trabaja el tren delantero, y donde si lo cargas mucho, pues eso, acaba abriendo trazadas, y como no es un coche que te acompañe excesivamente del tren trasero, especialmente a la hora de entrar, pues hace que tengas que modular un poquito esa cantidad de timón que metes en un barco de estas dimensiones para que no se le atragante, pero tampoco me parece una problemática para el usuario tipo de este coche. Su peor característica de lejos es una común en todos los MEB y que a mí me preocupa de cara al Cupra Tavascan, y es el tacto del pedal de freno. Y es que el servofreno electrónico de todas las coches con plataforma MEB nunca nos ha convencido, y esta no es una excepción. A ver, que esto no implica que el coche frene mal. El Enyaq Coupe RS tiene potencia de frenado más que suficiente y capacidad de resistir bien el calentamiento.
El problema es de tacto y por más que nos hemos quejado desde el primer MEB, seguimos sin encontrar un buen tacto de pedal de freno. No vemos evolución en esto ni solución. Lo que sucede es que acabas modulando la cantidad de deceleración por una mezcla entre desplazamiento muy largo y fuerza, y además no recibes una fuerza en el pedal equivalente a la cantidad de deceleración que estás aplicando. Es una cosa que es variable. Esta problemática del pedal de en medio la hemos notado en todos los coches que comparten esta plataforma, porque todos tienen el mismo servofreno y no se va a solventar cambiando líquidos, cambiando latiguillos, porque no tiene nada que ver con eso, a pesar de que me lo habéis contado alguna vez en los comentarios. Este coche al final tiene un servofreno donde tú mueves el pie y lo que estás enviando es una señal a la centralita electrónica, y la centralita electrónica decide cuánto freno mecánico mete y cuánta regeneración utiliza. Y a cambio de eso lo que ofrece es una resistencia al movimiento del pedal electrónica también, así que el feedback que tenemos es puramente electrónico, y esa cantidad de feedback no está bien conseguida. Y a diferencia de otros coches eléctricos que también tienen malos pedales de freno, pero por lo menos son duros, caso del Model Y de Tesla, caso del Mach-E de Ford, aquí tenemos un pedal blandurrio que encima tiene mucho recorrido, y cuando cambiamos rápido de acelerador a freno, lo que notamos es como si tuviésemos los frenos reventados, como si tuviésemos una pérdida en un latiguillo, porque el pedal se va hacia abajo antes de empezar a frenar el coche, y eso le quita al coche confianza. Luego te acabas acostumbrando y acabas dándote cuenta de que no hay un problema, de que el coche se va a acabar parando. De hecho, este coche frena bien y tiene buena resistencia al calentamiento, pero es el tacto, el feeling, lo que te corta el rollo, y además es un freno que es poco predecible y poco modulable. ¿Por qué? Pues porque las frenadas no son consistentes, no siempre tienes la misma cantidad de desplazamiento de pedal de freno ni la misma fuerza en el pedal. Para dos frenadas idénticas te vas a encontrar dos situaciones y dos feelings distintos en el pedal, y eso corta mucho el rollo porque hace que no tengamos esa capacidad de saber cuánto vais a frenar, cómo vas a frenar. Corta un poco esa sensación que tenemos de fluidez que sí tenemos en la dirección o en la suspensión o en el acelerador, y que hay justo en el pedal de freno, hace que no sea un coche completamente redondo en conducción deportiva, algo que ya os digo hemos notado en otros coches del grupo. Y me preocupa porque, por ejemplo, el Cupra Tavascan, que va a llevar el mismo servofreno, me parece que va a estar con el mismo problemón, porque utiliza el mismo hardware, la misma pieza mecánica, que es el origen del problema. Efectivamente, a la postre, como con todos estos coches, te acabas acostumbrando. Nos pasó con la ID.Buzz, nos pasó con todos. Te acabas haciendo al pedal de freno y acabas sabiendo cuánto tienes que moverlo para parar el coche. Pero tiene siempre ese pequeño resquicio de duda, especialmente en ciudad, entrada de rotondas, cedas al paso, semáforos, donde tienes que acabar haciendo un movimiento rápido del pedal porque te estás acercando mucho al coche de adelante o te estás pasando del punto donde te querías parar, y eso corta el rollo, las cosas como son. Freno aparte, volviendo sobre los puntos fuertes, ese confort de suspensión que os comento va emparejado con un muy buen confort acústico, con 63 decibelios y medio medidos a 120 por hora en nuestro tramo de pruebas. El climatizador funciona bien a pesar del techo solar y el enorme habitáculo, y el equipo de sonido también genera una atmósfera agradable. La suavidad con la que avanza el trabajo del control de crucero adaptativo, que confunde eso sí en ocasiones las señales de velocidad, hace todo esto que sea un coche de esos en los que pasar kilómetros sin cansarte. Y en cuanto a consumos, ¿qué hace de consumos este coche? Nos ha gastado un pelo más este coche que el Enyaq 80X que probamos tiempo atrás, con un consumo medio de 20,5 kWh cada 100 km en nuestro ciclo de consumo mixto, que se eleva hasta los 24 kWh a los 100 en autovías si vas a 120 por hora clavados de marcador. Con su batería de 77 kWh de capacidad, esto nos debe llevar a poder hacer paradas cada 300 km para recargar en viajes largos a 120 por hora. Si das con un poste con suficiente potencia, recuperarás 240 km de autonomía en 35 minutos y podrás seguir con tu viaje. La moraleja es que un viaje de 750 km, por ejemplo, requeriría una única parada de 35 minutos a los 300 km de salir de casa, mientras uno de 900 requeriría dos paradas de 35 minutos. ¿Qué ocurre si subes el ritmo a 140 por hora? Pues que el consumo se dispara a 27 kWh a los 100, como ya nos sucediese en su día con su hermano gemelo, el ID.4 GTX, y en estos casos las paradas para recargar se acortan a unos 270 km. Gasta más sin duda que un Tesla Model Y equivalente, siendo claramente menos eficiente a velocidad de autovía. A 140 por hora el Tesla ronda los 23 kWh a los 100, lo que son 4 kWh menos cada 100 km, que es una diferencia bárbara, pero que también tiene con otros modelos como el Hyundai Ioniq 5. La cuestión es que te preguntes cuántos viajes largos haces al año a ritmo elevado para evaluar si esto que acabo de contarte es relevante para ti. A fin de cuentas, este coche no deja de ser una versión de Skoda del ID.5 GTX y ID.4 GTX que ya habíamos probado en el canal. Y
con esa mejora de ergonomía que os he comentado y ese distinto tacto de puesta a punto del coche y este ambiente interior modificado, me parece que me gusta más, no me lo parece, os lo afirmo, me gusta más que el modelo de Volkswagen, siendo un coche que es prácticamente gemelo. Así que ahí Škoda tiene una bola ganadora. Pelota de partido. Esto parece una pelota de tenis por fuera, así que encaja, ¿no? Que se diga así. Es curioso que sea Škoda la marca del grupo Volkswagen que mejor de SUV está ofreciendo ahora en el mercado. A mí por lo menos me lo parece como conjunto en general. Cierto es que nos falta por pasar por el canal el Q4 y el Q4 Sportback, que pasarán antes de final de año con un poquito de suerte, pero en términos generales este coche me parece más redondo y mejor hecho que el Volkswagen ID4 GTX o que el ID5. Por tanto, mi recomendación de compra hoy por hoy dentro de Volkswagen, dentro de los eléctricos, sería este aparato. Dicho esto, hay que considerar que tampoco es que haya un montón de variantes y derivados eléctricos dentro del mercado como para elegir. Así que dentro de todos ellos, dentro de la generalidad del mercado, más allá de los modelos de Volkswagen, solo el Tesla realmente recorta este coche en cuestión de precios. Todos los demás están alineados con él, aun siendo un coche caro. Cuesta 64.600 euros de tarifa antes de ayuda alguna, lo cual complica un poco la vida, ya que por ese dinero te compras un Tesla Model Y de 462 caballos y aún te sobra dinero para algún opcional. Claro, el Tesla a nosotros nos ha gastado menos en autovía a ritmo vivo y tiene un entorno de software mejor resuelto, pero el Škoda da más percepción de calidad interna y me parece un coche más redondo dinámicamente hablando, ya que tiene mejor conseguido el equilibrio entre confort y sequedad. Eso sí, el Tesla viene más pelado que el Škoda y una vez que igualas equipamientos, el Tesla se lanzará en precio por encima del precio del checo. Pero es que puedes comprar un Model Y de 367 caballos, también con 2 motores, tracción total, y entonces estarás por debajo del Škoda incluso a igualdad de equipamiento. Así que no podemos decir otra cosa que el Tesla tiene mejor precio-equipamiento que el Škoda. El Mach-E de Ford, ya os lo dije en su momento, me gusta más por cómo se conduce y por el precio del Enyaq Coupe RS te puedes comprar el que lleva batería de 99 kWh de capacidad con 300 caballos. Es claramente más trago en autovía a ritmo vivo y es menos cómodo de suspensión. A mí me mola más y probablemente es el que yo compraría, pero recomendaría antes el Škoda a mis amigos y familiares porque me parece un mejor vehículo de transporte familiar. Y ahora una vez más es el momento de Wallapop, de nuestro patrocinador, para ver los precios de coches nuevos, usados, ver la oferta que tenemos por ahí, y lo que vamos a hacer es buscar Enyaqs en general y Enyaqs Coupés en particular para ver en qué precios se mueven. Motor y accesorios, vamos a buscar por aquí subcategoría, que me he metido donde no debo. Coches, motor y accesorios. Marca y modelo, Škoda Enyaq. ¿Creéis que estará por debajo del precio de mercado? Hoy como coupés no están catalogados ninguno. Škoda Esto suele pasar que la gente los mete como Enyaqs normales, aunque no sean normales y sean los coupés. Vamos a poner aquí RS a ver si aparece alguno verde o no verde, que es sencillamente que sea el RS. Tarda un tiempo en pensar mi ordenador, la conexión a internet ahí sufriendo a tope y no hay nada por aquí. ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser? Škoda Enyaq. Si solo vemos los Enyaq en general, nos sale una unidad ideal para taxista 48.000 euros, una en 55.204 caballos, 204 caballos para esta 54.000, un Sportline, como el que probamos en su momento, 41, y para de contar, la verdad es que no hay muchos y me llama muchísimo la atención porque esperaba ver un montón de unidades en concesionarios sin venderse y es todo lo contrario. Hay muy pocas unidades disponibles, lo cual habla de que Škoda o tiene poca llegada de modelos a sus concesionarios de España de estos coches o los está vendiendo relativamente bien. Aquí tenéis uno que no es el coupé en 41.300, un buen precio para un buen coche, en este caso es el 80, 39.400 kilómetros, coche nuevo, muchos extras, kilómetros, bla bla bla, IVA deducible, el Atroyo, 180 caballos eléctrico. Vale, monomotor, este no es tracción total. Buena pinta para el aparato. Ah, es que es un 60, es el de la batería pequeña, no es el de la batería de 80. De ahí viene el precio tan bueno. Yo no es el coche que compraría, me iría un 80. 204 caballos, 82 kWh. Por ejemplo, esta unidad, 58.850. Esto con las pegatinas, pues es una unidad de demo de un concesionario de Škoda. Barberá del Vallès, en este caso 10 kilómetros.
una charlada aquí increíble e imposible de leer prácticamente con todo el equipamiento que lleva. 204 caballos, pues no es el de tracción total tampoco. El interior color tabaco que probamos en la otra unidad que probamos. Y me llama muchísimo la atención eso, que no haya ningún coupé y que apenas haya unidades y estén todas por estos precios. Habla esto bien del Enyaq en España y seguiremos viendo, porque la verdad me llama la atención que no se haya movido más este coche, siendo probablemente la mejor oferta, como os digo en el vídeo, entre precio, equipamiento, tamaño, usabilidad dentro de los MEB de Volkswagen para cualquier familia. Esperad un momento, este sí es coupé. Casi me lo como, 51.900 euros para este Sportline 80, batería de 80, ahí con un portaesquís y sí, es carrocería coupé, así que es parecido al que hemos probado, pero este no es RS, en este caso piden 51.900 euros, 21 kilómetros, está en Fornells de la Selva, pues ya veis una unidad, y no está catalogada como debe, que debería estar como coupé. Bueno, algo es algo, tenéis aquí uno con entrega inmediata, yo me lo compraría verde antes, si lo sabéis. ¿Qué mejoras le quedan a Skoda por hacer para que este coche fuese totalmente redondo? Probablemente una actualización del software para acelerarlo, aunque parece que es un problema más de microchips, de hardware por detrás, para poder tener mejores transiciones entre las pantallitas, un navegador con mejor capacidad a la hora de determinar dónde parar para hacer viajes largos, algo que también tienen en común con el resto de modelos de Volkswagen, y poco más. Realmente podría ser un poquito más deportivo, un poquito más ágil y un poquito más bruto de puesta a punto. Se le podrían endurecer en extensión los amortiguadores, como os he comentado antes, pero creo que eso ya no cosería, hilaría tan fino con el espíritu de puesta a punto que tiene Skoda con todos los modelos RS. La conclusión final es que si os gusta, es una compra interesante siempre y cuando cumpláis los criterios típicos para tener un coche eléctrico en casa. Tener un cargador en casa para poderlo cargar y secuenciar los viajes largos, que no sean algo que os toque muy a menudo. 5 o 6 viajes largos al año son viables con estos coches. No me parece que sea un problema de batería el de este coche ni de tiempos de carga precisamente, pero claro, si todos los días de la semana, si muy frecuentemente hacéis viajes de 600 kilómetros, pues estos coches no son ni tan versátiles ni tan prácticos como un coche de combustible hoy por hoy. En fin, esto es todo lo que os queríamos contar del Enyaq RS Coupé de Skoda. Si os han quedado dudas, preguntas o cuestiones, las podéis dejar en los comentarios. Nosotros trataremos de resolverlas y no tenemos nada más que contaros. Si os ha gustado, un me gusta y compartirlo por ahí con algún amigo siempre nos viene bien. Y nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo. ¡Hey! ¿Te gusta Powerar? Normalmente en este cachito final os contaba que podíais comprar merchandising, pero lo habéis comprado todo y no queda nada. Estamos trabajando ya con Kimoa para hacer gorras nuevas, pero mientras llegan, recuerda, puedes ayudarnos a seguir creciendo haciéndote mecenas del canal. Los mecenas que nos apoyan tienen acceso directo a nuestro Telegram privado, que compartimos con los propietarios que han salido en la sección de usados hiper interesante, y organizamos para ellos encuentros y visitas privadas, como la que hemos tenido en el Autódromo Terramar hace pocas semanas o la que organizamos en el Museo Motos Made in Spain en Alcalá de Henares a principios de año. Además, toda esta gente que está metida en el Telegram siempre puede saber antes que nadie lo que vamos a grabar y preguntarnos directamente lo que le venga en gana. Si te apuntas ahora, todavía puedes llegar a la visita que hemos organizado para el mes de octubre en el Museo del Automóvil de Málaga, el que visitamos cuando grabamos el Tatra.